La oscuridad se cernía sobre la tierra de Israel, un manto pesado de desesperación envolvía a su pueblo, ahora desterrado y esparcido por los dominios de Babilonia. Los muros de Jerusalén, que alguna vez se alzaron imponentes bajo la gloria del templo, yacían reducidos a escombros, testigos mudos de la caída de una nación que había olvidado los caminos de su Dios. El exilio se convirtió en una sentencia de silencio y dolor. Hombres, mujeres y niños caminaban por las calles de la gran ciudad de Nabucodonosor con los ojos perdidos, aferrados al recuerdo de una tierra que parecía un sueño distante. Entre ellos, se encontraba un hombre que, aún en medio del caos, escuchaba el eco de la voz divina. Su nombre era Ezequiel, hijo de un sacerdote y heredero de una tradición milenaria. Fue junto al río Quebar, en tierras de cautiverio, donde el cielo se abrió ante sus ojos y la gloria de Dios se manifestó como una tormenta abrasadora. Aquella visión no era común, criaturas con rostros múltiples, ruedas que giraban dentro de ruedas y un trono resplandeciente se alzaban ante él. Allí, en ese instante sobrehumano, Ezequiel entendió que su llamado no era solo para ser un sacerdote, sino un profeta del Altísimo en tiempos de oscuridad. Las palabras que surgieron de sus labios no eran suyas, eran del propio Dios. Advertencias, lamentos y profecías fluían como ríos de fuego, llevando esperanza a unos pocos y temor a muchos. Destruiré las ciudades fortificadas, el orgullo de su poder será abatido, pero no los abandonaré para siempre. Su voz, un faro en medio de la devastación, se alzó en los campos de cautiverio, recordando al pueblo que, aunque los muros de Sión se hubieran desplomado, la promesa de restauración seguía viva en el corazón del Altísimo. Si esta historia te está atrapando, si estas palabras han encendido algo en tu espíritu, te invito a darle like, compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a llevar estas historias épicas a más personas, para que juntos descubramos los misterios ocultos en las Escrituras. Pero las visiones de Ezequiel no se detuvieron ahí. En sueños y revelaciones, Dios le mostraba el destino de Israel y los juicios que caerían sobre sus enemigos. Sus ojos proféticos viajaron más allá del presente, vislumbrando un tiempo en el que las ruinas se levantarían y el pueblo, ahora en cadenas, volvería a caminar libre sobre la tierra que les había sido prometida. Sin embargo, una visión en particular quedaría grabada en su espíritu como un sello de eternidad, un vasto valle cubierto de huesos secos, un escenario donde la muerte había reclamado su trono. ¿Acaso podrían esos huesos vivir de nuevo? ¿Podría el aliento del Altísimo restaurar lo que parecía irremediablemente perdido? Las aguas del río Quebar reflejaban el cielo plomizo de Babilonia, mientras los exiliados se aglomeraban en sus orillas, recordando los días de gloria en Jerusalén. El dolor de haber perdido su tierra resonaba en cada murmullo, en cada lágrima derramada en silencio. Eran hombres y mujeres arrancados de sus hogares, obligados a vivir bajo el yugo de un imperio que no compartía su fe ni entendía sus tradiciones. Las canciones de Sión que alguna vez se elevaron con júbilo ahora eran solo susurros apagados por el peso del cautiverio. Los ancianos narraban historias de los días en que el templo brillaba con el fuego de los sacrificios, cuando las calles de Jerusalén eran transitadas por peregrinos que venían de todas partes para honrar al Dios de Israel. Los jóvenes, que jamás habían pisado la ciudad santa, escuchaban con los ojos llenos de añoranza, imaginando los muros de piedra blanca, los cedros del Líbano perfumando el aire, y el sonido de las trompetas llamando al pueblo a la adoración. Pero esos días habían quedado atrás, y para muchos, solo eran ecos de un pasado irrecuperable. En medio de esa desesperanza, Ezequiel caminaba entre su pueblo, observando los rostros marcados por la tristeza y el abandono. Los profetas falsos susurraban promesas vacías de un retorno inmediato, mientras los sacerdotes que aún conservaban su fe luchaban por mantener viva la llama de la esperanza. Fue en ese contexto que las palabras del Señor se hicieron escuchar en el espíritu de Ezequiel, palabras que no prometían un regreso inmediato, sino una purificación profunda, un juicio que separaría al justo del impío. El pueblo, agotado y quebrantado, cuestionaba si alguna vez volverían a ver las puertas de Sión. Las generaciones más jóvenes, nacidas en el exilio, solo conocían los relatos de sus padres sobre la tierra prometida, pero nunca habían sentido el polvo de sus caminos ni la brisa que descendía de sus montañas. Para ellos, Israel era un mito, una historia contada junto al fuego, un sueño compartido en susurros al caer la noche. Fue en esos días oscuros que Ezequiel comenzó a profetizar sobre la restauración, sobre el regreso de un remanente que se alzaría con fuerza renovada. Sus palabras, cargadas de un fervor inquebrantable, encendieron chispas de fe en algunos y provocaron burla en otros. Decían que Ezequiel estaba loco,
que sus visiones eran delirios provocados por el dolor del exilio. Pero los que creían, los que aún sostenían la esperanza de volver a caminar sobre la tierra de sus padres, guardaban sus palabras como un tesoro. La angustia del pueblo se mezclaba con la fe inquebrantable de un profeta que había visto el trono de Dios, que había contemplado criaturas celestiales y oído la voz del Altísimo. No era un hombre común. Ezequiel portaba en sus labios la promesa de un futuro que parecía imposible, una visión que desafiaba el entendimiento humano. Y sería precisamente esa fe la que lo llevaría a contemplar uno de los misterios más grandes jamás revelados, un valle cubierto de huesos secos, donde el destino de Israel sería redefinido por el soplo del Espíritu. ¿Podrían los exiliados, los desterrados, los olvidados, levantarse de nuevo como un ejército indomable? La respuesta estaba por ser revelada, y Ezequiel sería el testigo de un milagro que trascendería generaciones. Una noche, mientras el pueblo se entregaba al cansancio y al silencio de la cautividad, Ezequiel fue arrebatado en espíritu. No estaba en Babilonia ni junto al río Quebar, sino en un lugar desolado, un valle inmenso que se extendía más allá de lo que la vista podía abarcar. El horizonte parecía perdido en la inmensidad de un terreno árido y estéril. El aire era denso y el silencio, tan profundo que podía sentirse en la piel. Ezequiel miró a su alrededor y comprendió el horror que tenía frente a sus ojos. El valle estaba cubierto de huesos secos, esparcidos al azar, como si una tormenta los hubiese arrojado sin compasión. No eran pocos, eran incontables, cubriendo el suelo como un manto blanco y desolado. Eran restos de hombres que alguna vez lucharon, vivieron, soñaron, pero que ahora no eran más que fragmentos de lo que un día fueron. Dios le habló desde el silencio, una voz que parecía surgir del mismo aire. Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel, aún estremecido por la visión, respondió con humildad. Señor, tú lo sabes. Entonces, la voz del Altísimo resonó nuevamente. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, yo haré que entre en ustedes el espíritu, y vivirán. Pondré tendones en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes y los cubriré de piel. Pondré en ustedes espíritu, y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Con la convicción que solo un profeta puede tener, Ezequiel se acercó al centro del valle y, elevando su voz sobre aquel desierto de muerte, comenzó a profetizar. Al pronunciar las palabras del Señor, un temblor sacudió la tierra. El sonido era como el de un trueno lejano, pero más profundo, como si las mismas entrañas del suelo se quebraran. Los huesos comenzaron a moverse, a resonar unos contra otros. Era un espectáculo aterrador y sublime. Los cráneos rodaban para encontrarse con las vértebras, las costillas se alineaban con las espinas dorsales, los fémures se encajaban en las caderas. Pronto, los esqueletos se completaron, y sobre ellos empezó a formarse carne. Músculos y tendones se tejían como hilos invisibles que restauraban la forma humana. La piel los cubrió, y ahí estaban, un ejército de cuerpos completos, pero aún sin vida. Permanecían inmóviles, como estatuas que esperaban el aliento de su escultor. La voz de Dios se alzó nuevamente. Profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y dile, así dice el Señor Dios, ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel, temblando por el poder de aquella orden, volvió a profetizar. Entonces, el viento comenzó a soplar desde los cuatro puntos cardinales, envolviendo el valle en una bruma que parecía danzar alrededor de los cuerpos. Era el Espíritu de Dios, que penetró en cada uno de aquellos hombres que, de repente, abrieron los ojos, tomaron aire como quien despierta de un largo sueño, y se levantaron firmes, como un ejército innumerable y poderoso. Frente a Ezequiel no había ya un valle de muerte, sino una multitud viva, restaurada por el poder del Altísimo. La vida había vencido a la desolación. El profeta entendió que aquello no era solo una visión de poder, sino un mensaje de esperanza. El pueblo de Israel, aunque quebrantado y disperso, se levantaría de nuevo como una nación fuerte y viva, porque el Señor no había olvidado su pacto. El valle, que antes parecía condenado al silencio eterno, ahora era un lugar donde resonaba el aliento de la vida. La muerte había sido derrotada, no por la fuerza de hombres, sino por la palabra de Dios y el poder de su Espíritu. Ezequiel, arrodillado, comprendió que aquella visión era un recordatorio de que la desesperación no tendría la última palabra. Israel resurgiría de las cenizas, volvería a su tierra y sería restaurado. Lo que estaba muerto viviría, y lo que había sido olvidado volvería a ser recordado, porque el Dios de Israel aún estaba en medio de su pueblo.
El eco de la vida resonó en el valle como un trueno distante, y el ejército que se alzaba ante Ezequiel parecía desafiar las mismas leyes del tiempo y la muerte. Aquellos que habían yacido como polvo olvidado, esparcidos por el viento y enterrados en el anonimato del olvido, ahora permanecían de pie, firmes y silenciosos, con la mirada fija en el horizonte. Era un ejército numeroso, incontable, compuesto por hombres de todas las edades y facciones. Sus rostros, aún pálidos por el velo de la muerte, se iluminaban con un destello desconocido, como si el mismo aliento de Dios ardiera en sus pechos. Los rumores no tardaron en extenderse entre los exiliados. Se decía que aquellos guerreros no eran hombres comunes, que entre ellos se encontraban los restos de los antiguos defensores de Israel, caídos en batallas que el tiempo había olvidado. Algunos aseguraban que podían distinguir los emblemas de las 12 tribus grabados en las armaduras corroídas por el paso de los años, como si la muerte hubiese conservado su esencia para este preciso momento. Otros afirmaban que los ojos de aquellos soldados brillaban con un fuego que no era de este mundo, un fuego que hablaba de justicia y redención. Las leyendas comenzaron a circular en los campamentos del exilio. Los ancianos contaban que entre los resucitados podían encontrarse los valientes que defendieron los muros de Jerusalén durante el asedio de Nabucodonosor, hombres que lucharon hasta el último aliento por preservar la ciudad sagrada. También se hablaba de mártires olvidados, aquellos que perecieron defendiendo el templo, y cuyos nombres se habían perdido en la memoria de los hombres, pero no en la de Dios. Era como si el Altísimo hubiese guardado sus espíritus en el silencio del valle, esperando el día en que el soplo divino los despertara una vez más. Ezequiel observaba aquel espectáculo con el corazón encendido. No era solo un ejército de huesos reanimados, era una declaración del poder de Dios sobre la muerte misma. En el aire flotaba una sensación indescriptible, un susurro de victoria que recorría los rostros de los que ahora vivían. Sus manos, antes secas y despojadas de carne, se cerraban en puños de determinación. Sus pies, que habían sido polvo, ahora se afirmaban sobre el suelo como rocas inamovibles. El profeta entendió que aquella visión no era un mero simbolismo, sino una promesa viva. El pueblo de Israel se levantaría de su desesperación, volvería a ser un ejército, un pueblo fuerte, un testimonio del poder de su Dios. El viento soplaba en remolinos sobre el valle, levantando el polvo que se entrelazaba con la luz dorada del amanecer. Ezequiel contempló a los guerreros, a los mártires y a los defensores de Israel reunidos una vez más. No eran espectros, eran vida restaurada, un ejército que aguardaba la voz del Altísimo para marchar una vez más. Y entonces, en un susurro que recorrió el aire como un murmullo divino, Ezequiel escuchó la voz del Señor. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos perdidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, abriré sus sepulcros y los haré subir de sus tumbas, pueblo mío, y los traeré de regreso a la tierra de Israel. Aquella promesa era más que un retorno físico, era la resurrección de un espíritu que había sido quebrantado por el exilio y el dolor. Israel no solo viviría, sino que sería restaurado en gloria y poder, como aquel ejército que se alzaba ante los ojos del profeta, recordando al mundo que la muerte no era el final para aquellos que confiaban en la palabra del Altísimo. Los rumores se expandieron más allá de Babilonia, alcanzando incluso los rincones más lejanos del exilio. Se decía que los muertos se levantaban, que los caídos en batalla aguardaban el llamado de un Dios que no había olvidado a su pueblo. Los cautivos alzaban la vista al cielo, preguntándose si serían ellos los próximos en despertar de su letargo, en caminar sobre las tierras que les habían sido prometidas. Ezequiel observó al ejército, y en su corazón comprendió que aquel era solo el comienzo. Las promesas de restauración y vida que Dios había declarado estaban apenas iniciando. El valle que una vez representó la muerte, ahora era el testimonio del poder de la vida eterna. El viento aún soplaba en el valle, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban alrededor del ejército restaurado. Los guerreros permanecían firmes, con la mirada fija en el horizonte, como si esperaran una orden ancestral, un llamado que atravesara el tiempo y les indicara el camino de regreso a casa. Ezequiel, aún de pie, contemplaba aquella visión con un asombro reverente. Había sido testigo de un milagro que desafiaba la lógica, un acto que solo podía ser atribuido al poder del Altísimo. Entonces, la voz de Dios se alzó una vez más, profunda y resonante, como el eco de un trueno que cruza las montañas. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos perdidos.
Las palabras caían sobre el espíritu de Ezequiel como una revelación poderosa. El pueblo de Israel, exiliado y disperso por tierras extranjeras, había perdido la esperanza. Sus espíritus estaban tan secos como aquellos huesos que yacían en el valle. Babilonia no solo había conquistado sus tierras, también había enterrado sus sueños y silenciado sus alabanzas. Pero Dios continuó. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, abriré sus sepulcros y los haré subir de sus tumbas, pueblo mío, y los traeré de regreso a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo cumpliré. Las palabras ardían en el corazón del profeta. No era solo una promesa de restauración física, era un pacto de vida, un renacer espiritual que trascendería el exilio y devolvería a Israel su identidad perdida. Los sepulcros no eran solo tumbas físicas, eran los recuerdos de una nación fragmentada, de un pueblo que había olvidado su herencia, su pacto, su Dios. Los rumores se extendieron rápidamente por los campamentos de los exiliados. Se decía que Ezequiel había visto un ejército levantarse de entre los muertos, que los guerreros del pasado aguardaban el momento de regresar para defender la tierra prometida. Algunos susurraban que aquellos huesos no eran solo de los caídos en guerra, sino de los mártires que habían defendido el templo hasta el último aliento. Otros decían que entre ellos se encontraban los justos que habían sido olvidados por la historia, hombres y mujeres que habían entregado su vida por el Dios de Israel y que ahora, por un decreto divino, aguardaban la restauración final. Ezequiel, con el fuego de la visión aún encendido en su espíritu, recorrió los campamentos pronunciando las palabras del Altísimo. Su voz, firme y llena de convicción, proclamaba la restauración de Israel, el regreso a la tierra prometida y el fin del exilio. Algunos se burlaban, otros escuchaban en silencio, pero había quienes dejaban escapar lágrimas de esperanza, imaginando el día en que sus pies volverían a pisar las calles de Jerusalén, el día en que el templo se alzaría una vez más, y las alabanzas al Dios Altísimo resonarían por todo Israel. El Valle de los Huesos Secos dejó de ser una simple visión, se convirtió en un símbolo de esperanza, un eco de la promesa eterna de Dios a su pueblo. No importaba cuán dispersos estuvieran, cuán lejos los hubiese llevado el exilio, el Espíritu del Altísimo los buscaría, los encontraría y los devolvería a la vida. Porque en las manos del Creador, incluso la muerte era solo un susurro pasajero. Ezequiel comprendió entonces que aquella visión era más que un milagro, era una promesa grabada en la eternidad. La restauración de Israel no sería solo física, sería espiritual. Los corazones volverían a latir con fe, las familias se reunirían, y el nombre del Altísimo sería exaltado una vez más en su tierra. Porque en el plan de Dios, incluso los huesos más secos podían volver a vivir. El eco de la visión de Ezequiel permaneció vivo en los corazones de aquellos que escucharon su profecía. El Valle de los Huesos Secos dejó de ser un símbolo de desesperanza y se transformó en una promesa latente, un recordatorio de que la palabra del Altísimo es capaz de restaurar incluso lo que se creía perdido para siempre. En los campos de Babilonia, los exiliados compartían en voz baja los rumores sobre el profeta. Algunos decían que Ezequiel estaba loco, que sus visiones eran meras fantasías de un hombre quebrantado por el dolor del destierro. Pero había quienes creían con fervor, quienes miraban al horizonte y se preguntaban si serían testigos del cumplimiento de aquella promesa. Los ancianos contaban historias junto al fuego, susurros de días en que Israel se alzaría una vez más, en que las murallas de Jerusalén serían reconstruidas y el templo volvería a arder con el fuego de los sacrificios. Las madres acunaban a sus hijos con cantos de esperanza, recordándoles que un día sus pies pisarían la tierra que les había sido prometida. Y los jóvenes, que jamás habían visto los campos de Judá ni sentido el aroma de los cedros del Líbano, cerraban los ojos y se imaginaban caminando por las calles doradas de Sión, escuchando el sonido de las trompetas llamando al pueblo a la adoración. Ezequiel permanecía firme en su llamado. No importaba cuántas veces se rieran de él, ni cuántas veces lo llamaran loco. El profeta había visto el poder del Altísimo traer vida de donde solo había muerte, restaurar huesos secos y levantar un ejército del polvo. Para él, aquella visión era más real que los muros de Babilonia, más cierta que los ejércitos de Nabucodonosor. Los exiliados comenzaron a soñar de nuevo. La promesa de que los sepulcros se abrirían y los dispersos regresarían encendió una chispa de fe en los corazones más endurecidos. Ya no se trataba solo de un regreso físico, era una restauración del espíritu, un renacer del pacto entre Dios y su pueblo. En las noches más frías, junto al río Quebar, se podían escuchar los cantos de esperanza elevándose entre las tiendas, himnos antiguos que hablaban de un Dios que no olvida,
de un Dios que cumple sus promesas. Y entonces, la visión de Ezequiel se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo. Se decía que en los días de la restauración, los huesos secos se alzarían una vez más, los muertos que lucharon por Israel caminarían entre su pueblo, y el valle, antes cubierto de polvo y olvido, sería un campo de esperanza renacida. Algunos afirmaban haber visto destellos en el horizonte, sombras de un ejército que marchaba en silencio, esperando el día en que el Altísimo los llamara de nuevo. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si crees que incluso lo que parece muerto puede renacer, te invito a darle like, compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal. Juntos, continuaremos explorando los misterios de las Escrituras, redescubriendo historias que han trascendido el tiempo y el olvido. Porque la palabra de Dios no muere, permanece viva, como aquellos huesos que se levantaron en un valle desolado. Acompáñanos en esta travesía y no te pierdas los próximos relatos épicos que aún están por ser revelados.